luz en la oscuridad, mi confianza y esperanza. Cuando el mundo tiembla a mi alrededor, tu voz me guía con tu favor. Aún en el valle más profundo, eres mi roca, mi seguridad. Paz en la tormenta, luz en la oscuridad, mi confianza y esperanza. Bienvenidos a este nuevo programa del ciclo Una luz en la oscuridad. Dios los bendiga en este nuevo programa, en este nuevo miércoles aquí de 20 a 21 horas, en esto que hemos llamado Una luz en la oscuridad. Somos Mariana y Cristian Arévalo, siervos de Dios, sirviendo en nuestra iglesia también, en la iglesia Rey de Reyes, aquí mismo, extendiendo, ensanchando el reino, cumpliendo la gran comisión, trayéndote una palabra de vida desde el corazón de Dios. Y hoy vamos a tener un programa especial aquí en Íntimo. Bienvenida, Mariana. Bienvenido, Cris. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Agradecida a Dios por un miércoles más, porque nos permite, como dijiste, en familia poder compartir sobre la palabra y extender y ensanchar el reino del Señor, y abiertos los cielos, ¿no? Para que toda palabra sea predicada, ¿en dónde? Desde aquí hasta el confines, de donde el Señor quiera, nos abre el camino en todas las redes sociales, a través de Vivo TV Radio Capital y el ciclo Una luz en la oscuridad. Y bueno, agradecida porque estamos aquí, ¿no? Todos los miércoles de 20 a 21 horas a través de Vivo TV Radio Capital. Hoy se me trabó la lengua. Y bueno, y esperen también. Y aquí en el ciclo Una luz en la oscuridad nos buscan como ciclo Una luz en la oscuridad en todas las redes sociales, en YouTube, en Twitch, en TikTok, en Twitter, en Instagram, por lo tanto por Facebook como YouTube salimos con los programas en vivo o levantados, están ahí para que los puedan ver, rever, buscar a través de las redes, suscribirse a los canales, darles un fuerte like para apoyarnos, para poder avanzar, dejarnos un mensaje, y estar en comunión, en coinonía, estar unidos en un mismo espíritu. ¿Y en qué espíritu estamos, Mariana? El espíritu del Señor. Amén. Amén. Tenemos que buscar ese espíritu que nos da ese amor, esa bendición y nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de todas las tormentas de la vida, y nos da para ser benditos y ser de bendición, ¿no? Nos llena de gozo, nos llena de palabra, nos llena de sabiduría, entendimiento, sana nuestros corazones ese espíritu para que nosotros podamos hoy por hoy compartir con ustedes todos los miércoles a través de Vivo TV Radio Capital de 20 a 21 horas. Así que tenemos un teléfono de WhatsApp para que también puedan interactuar con nosotros. El 11 26 17 69 36. Recuerden mandarnos mensajitos. Y recuerden que, bueno, tenemos pusimos por las redes sociales todo lo que viene en diciembre, los íntimos, los pastores, los siervos de Dios que van a estar compartiendo con nosotros los programas subsiguientes, el especial de Navidad, el especial de Año Nuevo, y ya estamos en las fiestas, así que tenemos el mensaje de Navidad de ser el milagro, ¿no? Vino un milagro hace más de 2000 años a nosotros, un niño nos ha nacido, y se hizo hijos, hizo salvación, nos dio vida eterna cuando nos entramos en su corazón y Él en el nuestro, y lo proclamamos como nuestro Señor y Salvador, y Él nos viene a dar una bendición, y hacer también esa luz que es Él, pero nosotros ser esa luz para otras vidas, porque somos reflejos de Él. Así que en estas fiestas, en este tiempo que la gente está más permeable a poder recibir una palabra, te alentamos a que seas el milagro. La campaña de Una luz en la oscuridad, y a través de muchas iglesias, es que podamos nosotros extender y llevarle no solamente un regalo físico, sino un abrazo, el amor, una palabra del Evangelio que puede transformar un testimonio,
y escuchar a las otras personas. Así que primeramente tiene que hacer algo en nosotros el Señor y después nosotros de eso brindar a ellos. Por eso dijo, amen a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a nosotros mismos. Así que presentamos el programa. Sin más, vamos a presentar el programa. Este es el ciclo Una luz en la oscuridad. Y ya comenzamos. Ya comenzamos. En la tormenta, luz en la oscuridad, mi confianza y esperanza. Cuando el mundo tiembla a mi alrededor, tu voz me guía con tu favor. En el valle más profundo. Wow, tremendo, qué bendición poder estar acá reunidos, unidos, unánimes, orando. Mariana, antes de presentar íntimo y al invitado del día de hoy, me gustaría hacer una pequeña oración para que el Espíritu Santo nos rodee e invada nuestros corazones. Vamos a hacer ahí donde estás, cerrar unos segundos los ojos y vamos a proclamar el nombre del Señor en nuestra vida. Padre amado, Señor, te damos la bienvenida a este lugar, te pedimos que nos rodees con tu presencia, que nos inundes, Señor. Tu palabra dice que estás con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, Señor. Y, Señor, si tu Espíritu está en nosotros, Señor, la palabra dice, donde está tu Espíritu hay libertad, Señor. Y si estás en nosotros, ¿quién en contra nuestra? Por eso hoy clamamos, como dice tu palabra, clama a mí, yo te responderé, y proclamamos tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo, y está para aquellos que te aman, Señor. Y aquí, Señor, nos reunimos, nos unimos a escuchar tu palabra, que abras los cielos, Señor, que despejes, Señor, todo principado, potestad, todo lo que esté obstruyendo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y venga, Señor, tu reino a nosotros, Señor, que se abran ahora nuestros oídos, Señor, espirituales y naturales para poder oír tu palabra y todo lo que tienes preparado para nosotros. Señor, encomendamos nuestro corazón, el programa del día de hoy, baja tu presencia, Señor, inúndanos, Señor, con tu presencia, Señor, trae un río, Señor, que fluya, Señor, que irrumpa, Señor, que quebrante, Señor, que demuela las murallas, Señor, y que, Señor, haga una obra nueva, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que te muevas, Señor, en este día, Señor, que no es un día más, sino es el día del Señor, y proclamamos tu nombre, que sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra, en las aguas, en el mismo infierno, en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a tu nombre. Amén. Wow, gloria a Dios. Bueno, ahora que estamos ahí con el Espíritu, no por lo que diga Cristian, sino porque el Señor quiere moverse en nosotros y hacer algo nuevo. Y hoy estamos gozosos. ¿A quién vamos a estar recibiendo aquí en esta casa que nos bendice, Mariana? Nos bendice siempre con su presencia y con la ¡Qué palabra. alegría! Que el Señor le da mucha sabiduría y mucho conocimiento al pastor Cristian Suárez. Wow. Ya lo conocen, ya es un hermano de la casa, es un invitado que está siempre fiel ahí, siempre dispuesto para predicar el evangelio, así que más que agradecida por su vida y por su congregación que nos los presta un ratito, ¿no? Wow, así que sí. bueno. Así que alegres por lo que va a compartir, por estar unidos acá en espíritu con él y bueno, lo que ponga en su boca el Señor. Así que bueno, sin más vamos a conectarnos ahí con nuestro invitado, el pastor Cristian Suárez, de la congregación cristiana y misionera pentecostal. Así que bienvenido a esto que es el ciclo Una luz en la oscuridad. Bienvenido, pastor Cristian. Dios te bendiga. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿cómo le va? Dios les bendiga a todos aquellos que también están conectados en este día. Que Dios les bendiga. Que en este día podamos llegar a los corazones de aquellos que nos están escuchando y también los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas. La verdad es un placer, Cristian, es un placer poder estar en su programa, poder estar compartiendo la palabra de Dios. Siempre, como digo, poder compartir la palabra de Dios es un privilegio que a veces no todos tienen, ¿sí? Hoy en día en diferentes países, en diferentes naciones, hay bastantes dificultades para poder predicar la palabra de Dios, pero es un privilegio poder estar acá con ustedes, poder compartir la palabra de Dios.
y también Amén. hacer y extender una invitación a todos aquellos que nos están viendo, porque como hablábamos, Cristian, es una de las cosas que Dios nos ha encargado en estos tiempos, es poder predicar el Evangelio a toda criatura y poder extender el reino de Dios a través del Evangelio y a través de las buenas nuevas de Jesucristo. Así que es un placer estar con ustedes. Amén. Bueno, vamos a estar después presentando medio de desarrollo cuando nos digas. Sabemos que hay una campaña evangelística y bueno, le vamos a hacer ahí el lugar especial en medio del programa como para que lo puedas presentar, lo puedas explicar, puedas dar la invitación a cada uno de los que están del otro lado viendo en este momento en vivo y los que vendrán, que declaramos la palabra que vendrán muchos a buscar el alimento fresco y irán muchos a la campaña. Vamos a estar ahí, el ciclo Una Luz en la Oscuridad va a estar presente ahí acompañando y bueno, gozosos por lo que va a hacer el Señor y más en estas fechas de fin de año, de comienzo de año, que hay un ambiente que está proclamando, que ya se ve en las fechas, ¿no? Que se está proclamando el reino de Dios y como dijiste, Cristian, tenemos que agradecer que podemos estar predicando el Evangelio porque hay otros lugares que están restringidos, que pasan muchas cosas y nosotros tenemos que bajar el volumen del mundo y subir el volumen del cielo para que toda criatura venga a los pies del Señor y reciban una palabra de vida. Claro, totalmente. Vos sabés que yo en estos últimos tiempos predicaba en la iglesia y decía que son tiempos difíciles, son tiempos en los cuales noviembre y diciembre son épocas de muchas reflexiones humanas, de donde muchos entran a hacer una autoanálisis, de decir qué logré este año, entonces el enemigo se mete a través de todo eso a querer desmoralizar los corazones, de desmoralizar las personas, llegan a un año, a un diciembre cabibajo, llegan a un diciembre que ven que no han podido lograr nada. Estamos hablando no solamente en lo espiritual, sino también en diferentes áreas de la vida, ¿no? Por eso es importante predicar la palabra con denuedo, aún en los tiempos difíciles. Por eso, y en tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Claro, predicar la palabra dentro y fuera de tiempo es una de las cosas maravillosas que Dios nos ha dejado y nos ha regalado. Poder tener la expansión del Evangelio tan solamente al alcance de nuestra mano a través de todo lo que nosotros tenemos, como por ejemplo Una Luz en la Oscuridad, un programa en el cual está abocado a predicar la palabra de Dios y eso es algo maravilloso y que muchas veces no se da. Amén. Amén. Por eso tenemos siervos preciosos que nos alientan, que también nos sostienen ahí con una palabra de aliento, de fortaleza. Y bueno, el Señor obra a través de... Y bueno, te damos gracias por estar con nosotros. Tú sabés, Cristian, que quiero compartir una palabra con ustedes, porque ya después haciendo hincapié a lo que se va a estar realizando en la campaña, ¿no? La fecha y todo eso, a fines de febrero, quiero compartir con ustedes una palabra que también va a ser de mucha bendición para todos aquellos que nos están viendo y aquellos que después lo van a estar también buscando a través de Facebook, a través de las diferentes plataformas. Yo quiero compartir con ustedes en Romanos, capítulo 10, versículo 13 en adelante. La bendita palabra de Dios dice así, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber en quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hasta ahí la palabra de Dios. Esto es un reflejo, ¿sí? que
que todos nosotros deberíamos tener en cuenta. ¿Por qué digo un reflejo? Porque todo lo que aquí el apóstol Pablo le dice a los romanos, ¿sí? Es algo que lo podemos encontrar en el libro de Isaías, lo podemos encontrar en el libro de Joel. Aquí el apóstol Pablo anuncia varios textos bíblicos del Antiguo Testamento. Claro. En esto lo que el apóstol Pablo le dice a los romanos también es para esta época y para nosotros. Todos nosotros tenemos latente y lo tenemos en nuestra memoria y hasta lo sabemos de memoria los dichos de Jesús, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, Mateo 28, versículo 16 en adelante, donde dice ir por todo el mundo predicando el Evangelio, anunciando, ¿no? Todos tenemos el conocimiento de que Jesús nos envía a predicar la palabra. También lo encontramos en el libro de San Marcos, capítulo 16, donde también nos habla, nos insta que debemos predicar la palabra, ¿está? Pero a veces no alcanza solamente con eso, porque nos quedamos con eso solamente y pensamos de que ya solamente Jesús dijo eso. Pero encontramos desde Génesis a Apocalipsis, encontramos diferentes textos bíblicos y encontramos diferentes palabras de Dios que nos envía a predicar el Evangelio a toda criatura y a toda persona. Entonces, hoy en día la responsabilidad es de todos nosotros, es de todos nosotros y más de los pastores. ¿Por qué digo esto? Porque lo importante es que hoy en día todo pastor, todo aquel que ejerza una autoridad dentro de una iglesia, tiene que tener el conocimiento de enseñar quién era Jesús. Eso es lo importante, porque si nosotros vamos al primer versículo que hemos leído, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Si nosotros recordamos algunos textos bíblicos o dichos de Jesús, por ejemplo, lo que dice en San Juan 14:6, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Entonces encontramos de que necesitamos a Jesús. ¿Sí? Encontramos a mucha gente, pero mucha gente. Nosotros somos de salir a evangelizar. Hace muy poquito estuvimos en la plaza de Churruca, ahí en Loma Hermosa, predicando el Evangelio, y pero muchas personas, por ejemplo, creen, ¿sí? Pero no tienen fe. Algunos tienen fe, pero no creen. Entonces, la tarea nuestra de la iglesia cristiana es que esas dos cosas se unan. Amén. A través de Jesucristo. Pero por eso el apóstol Pablo hace las siguientes preguntas, ¿no? Las preguntas que hace, por ejemplo, el apóstol Pablo, y le dice a los romanos también, le dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Tremendo. Aquí, por ejemplo, resalta la palabra invocar. ¿Qué es invocar? La palabra invocar es decir a voz alta, Cristian, Cristian, oíme, ¿sí? Estoy invocando que Cristian me oiga, por ejemplo, ¿sí? Ahora bien, pero ¿cuántos Cristian hay en el mundo? Muchos, ¿sí? Vos sos uno. Bueno, nosotros somos dos. Ahí está. ¿Sí? Pero, a ver, ¿cuántos dioses hay en este mundo? ¿Cuántas creencias hay en este mundo? ¿Cuántas religiones hay en este mundo? Entonces, muchas veces es necesario tener el conocimiento, es necesario saber a quién verdaderamente nosotros hemos creído. Pero esa responsabilidad es nuestra. Esa responsabilidad es enseñar la palabra tal cual está escrita. Si nosotros, por ejemplo, no nos movemos de la palabra de Dios, hoy en día, por ejemplo, hay yo veo muchas redes sociales, diferentes medios de comunicación, ¿no? Radio, televisión,
hay muchos canales hoy en día que tienen la posibilidad de poder tener diferentes clases de predicadores, que hoy en día se cumple la palabra cuando dicen que se amontonarán maestros, ¿no? Y van a hablar de sus propias concupiscencias. Sí. ¿Sí? Tendrán comezón de oír su propia concupiscencia. Pero hoy en día encontramos todo eso que es una realidad en la cual han dejado la palabra de lado y han puesto sus propios raciocinios, sus propios pensamientos, ¿no? En la cual se han olvidado muchas veces de algunos principios bíblicos. Si nosotros, por ejemplo, vamos a lo que dice, por ejemplo, el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías, en el capítulo 8, versículo 8, yo quiero que presten atención a este versículo bíblico. Mire lo que dice en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8, dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Sí? Ahora, qué importante que es cuando nosotros, los pastores y a todos aquellos que ejerzan un liderazgo dentro de una iglesia, porque no siempre a veces tenemos la oportunidad en una iglesia de tener un pastor al frente, por ahí pueden llegar a ser viejos, ancianos, pueden llegar a ser maestros en la palabra, no siempre en todas las ocasiones son pastores, ¿sí? Lo importante es poder predicar la palabra, ¿no? Leer la palabra de Dios, tener los sentidos en la palabra de Dios y poder expresar la palabra de Dios verdaderamente como está escrita. Y no salirse de eso, de las enseñanzas bíblicas que nosotros tenemos hoy en día. Por eso Esdras, si vemos quién leía el libro en la época de Nehemías, era Esdras. Y los levitas, ¿sí?, explicaban, ¿sí?, lo que Esdras le estaba diciendo, lo que Esdras le estaba leyendo. Y el pueblo entendía, comprendía y lo hacía. ¿Pero por qué? Porque le ponían el sentido, ¿no? ¿Qué es el sentido? Nosotros tenemos el olfato, tenemos el oído, tenemos la boca, la lengua, ¿sí? Si nosotros volvemos de vuelta a Romanos, en el capítulo 10, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en el versículo 10 del capítulo 10 de Romanos, dice, por ejemplo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Encontramos uno de los sentidos a la palabra de Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos la palabra de Dios, la declaramos, ¿sí?, y ponemos el sentido, no solamente vamos a tener la creencia de creer en un Dios verdadero, que es el Dios en la cual vemos que la Biblia nos declara, sino que también vamos a encontrar una salvación, ¿sí? Porque, ¿qué hace que nosotros leamos la palabra, pongamos el sentido? Porque recuerden que, por ejemplo, en el libro de Santiago, dice que algunos, ¿no?, en los postreros tiempos, por ejemplo, dirán, yo tengo fe, ¿sí? Y otros dirán, yo tengo obras, pero la fe sin obra es muerta. Claro. Y la obra sin fe también es muerta. Claro, es necesario exactamente. que la obra vaya acompañada con la fe. Ahí está. ¿Sí? Que todas las cosas que nosotros hagamos sea acompañada con la fe. ¿Está? Ahora, ¿qué hace que nosotros, ¿sí?, tengamos que invocar el nombre a través de la fe? Si nosotros vamos, por ejemplo, versículos más abajo donde hemos leído, encontramos un versículo clave a la hora de hablar de la fe. Por ejemplo, encontramos el versículo 17, donde nos dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Wow, tremendo. Entonces vemos que la palabra de Dios produce en nosotros una fe. ¿Sí? Ahora, volvamos de vuelta al versículo 14, que dice así: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Sí? Ahora, hoy en día encontramos muchas personas que invocan, ¿sí?, sin creer.
en el cual nunca han Totalmente. creído, nunca han creído en Dios verdaderamente, porque nunca han escuchado la palabra de Dios, nunca alguien se le acercó a explicarle la palabra de Dios. Entonces es necesario que haya alguien, ¿sí? Algunos locos en una plaza, en un lugar, ¿sí? Que salgan a proclamar la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, miren la siguiente pregunta que hace el apóstol Pablo a los romanos. Le dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Sí? Claro. Ahora, es necesario que la persona, para poder invocar a Dios, ¿sí? Tenga que creer, ¿sí? Tenga que creer. Y esa es una de las cosas claves en a la hora también de la salvación. Porque, por ejemplo, si nosotros vamos al libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16 en adelante, vemos acerca del creer en Jesús, en el unigénito Hijo de Dios. Nosotros vemos que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió su único unigénito Hijo, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la importancia de predicar la palabra tal cual está escrita, ¿no? Que nos dice que, por ejemplo, también Jesús lo dice, que dice, escudriñad las escrituras, porque aparentemente ellas hablan de mí. Entonces, cuando nosotros predicamos la palabra, predicamos a un Jesús, no nos predicamos a nosotros mismos. Claro. Todo aquel que por ahí, y ojalá Dios quiera que mucha gente llegue a la campaña, no va a escuchar con respecto a Cristian, que en este caso soy yo. No va a escuchar el testimonio de Cristian. No va a escuchar que Cristian hizo tal cosa. No. Lo va a escuchar la palabra de Dios y va a escuchar el testimonio de Jesús. ¿Sí? Amén. Es lo que hicieron los discípulos o también el apóstol Pablo. Si nosotros, por ejemplo, vamos a Primera de Corintios, ¿no? Por ejemplo, en Primera de Corintios, en el capítulo, si no mal recuerdo, creo que es el 6, a ver. No, el 2. En el capítulo 2 del libro de Primera de Corintios, ¿sí? El apóstol Pablo no se propuso predicar acerca de su testimonio. Dice así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidades y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A ver. Entonces, el apóstol Pablo, cuando iba, no se predicaba a sí mismo, sino que predicaba de un Cristo crucificado, de un Cristo que venció a la muerte y de un Cristo de que estuvo entre nosotros y ascendió a los cielos. Por eso hoy en día cuesta mucho que almas lleguen a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque ellos necesitan escuchar a Jesús. Ellos no necesitan escuchar de que Cristian hizo tal cosa, de que Cristian hizo tal obra, ¿sí? Eso quedarán los secretos y Dios dará su recompensa. Pero la gente, la humanidad y este mundo necesita escuchar de que Cristo venció a la muerte, de que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Entonces podrá invocar, ¿sí? Y podrá creer en aquello en el cual están invocando, ¿sí? Ahora, hay otra pregunta más también. El apóstol Pablo le hace una tercera pregunta al libro de Romanos, a los romanos, y dice, ¿cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? A ver. Ahora,
Una de las cosas que nosotros encontramos en la palabra de Dios, y aquí, por ejemplo, vemos a muchos, pero a muchos, me cruzo con muchas personas eh, de, de muchos años, diferentes clases de años dentro de la iglesia, ¿sí? Y de personas apartadas de la iglesia, ¿sí? Por uno de los motivos en la cual, como veníamos diciendo, que la responsabilidad es nuestra, ¿sí? La responsabilidad es nuestra a la hora de la predicación, a la hora de anunciar el Evangelio. Verdaderamente nosotros deberíamos predicar a un Cristo de poder, a un Cristo que verdaderamente cambia, transforma y renueva las vidas, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a predicar con respecto a fábulas, empezamos a predicar con respecto a cosas que no vienen al caso, ¿no? Porque no corresponde y no es algo que Jesús nos manda a predicar a nosotros. Ahí es cuando viene la confusión y vemos que la palabra de Dios dice que eh, no tenemos un Dios de confusión. Nosotros no tenemos un Dios de confusión, sino que tenemos un Dios que predica la verdad tal cual está escrita. Entonces Amén. vemos que dice, ¿y cómo oirán sin haber quién les predique? Entonces vemos que muchos cristianos se han enfriado por no salir a predicar, por no haberles predicado la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es la que dice, por ejemplo, en Corintios. En el libro de Corintios habla, dice que somos embajadores, ¿sí? Somos embajadores en cadena. Somos personas que a través nuestro, Dios ruega a través nuestro, reconciliados a Dios con el mundo, ¿sí? Tenemos que reconciliar a el mundo con Dios. Somos embajadores, somos personas que se nos han sido encargado la palabra de la reconciliación y es un ministerio que Dios le ha dado a todos, no solamente a los pastores, sino a todos, ¿sí? A todos Amén. nosotros, a todo aquel que en algún momento ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, se nos ha dado para predicar la palabra de Dios. Por eso es Cristian, la gran comisión que nos da el Totalmente. Señor de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y te agrego esto un segundito. En Juan 1:23 dice, Juan el Bautista dijo, porque le preguntaban, ¿quién eres tú? ¿Eres el profeta? ¿Eres Elías? ¿Eres el Mesías? Y en 1 Juan 1:23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y él dice, no soy, que estaba preparando el camino para aquel que venía y que estaba desde el principio, y que no era capaz de desatar los cordones de sus sandalias, de su calzado. Y eso hoy en día somos nosotros, aquel que clama en el desierto, preparando el camino para que llegue a los corazones el Señor, ¿no? Es un poco de lo que estás diciendo como para sumarte, ¿no? Lo que está diciendo también ahí. Claro, por ejemplo, con respecto al versículo que acabaste de mencionar, ¿no? Por ejemplo, Juan ahí está citando un versículo de Isaías 40, Claro. ¿sí? Que habla acerca, por ejemplo, de un heraldo. ¿Qué es un heraldo? Un anunciador, ¿no? Exacto. En tiempo antiguo, por ejemplo, un heraldo era una persona enviada por el rey a decir que por esa ciudad iba a pasar el rey. Entonces el heraldo era encargado de decirle al pueblo, ¿sí? Preparen el pueblo, ¿sí? Límpienlo, acomódenlo, porque por acá va a pasar el rey. Entonces la ciudad adornaba, ¿sí? Limpiaba todo para que el rey pasara. Eso fue lo que hizo, por ejemplo, Juan el Bautista, ¿sí? Era un anunciador, por eso él decía, el que viene detrás mío, por el cual yo no soy ni siquiera digno de desatar su calzado. Pero dice, aquí el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, lo que vamos a hacer en la campaña, es decir de que Cristo viene. Cristo viene. Y viene por una iglesia santa, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿sí?
Mira. Por ejemplo, el apóstol Pablo, hablando también un poco del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 9, él también dice, yo pongo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre, por ejemplo. Lo dice en 1 Corintios 9, ¿no? A ver, ahí encuentro la cita bíblica para decirlo más ordenadamente, porque a veces uno por ahí lo puede llegar a decir de memoria. Por ejemplo, lo que dice en 1 Corintios 9, 27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldos para otro, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo, no solamente, y aquí hablamos con lo que hablábamos recién acerca de que muchos han dejado de predicar, se han enfriado, ¿sí? Por esta misma razón, han dejado de ser heraldos y hoy en día se encuentran eliminados, se encuentran reprobados. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, preséntate tú como un obrero aprobado, ¿sí? Por eso, a la pregunta que el apóstol Pablo le decía a los romanos, esa tercera pregunta que dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sí? Hoy en día son escasos aquellos que predican la palabra de Dios, ¿sí? Sin tanto show, sin tanto espamento, ¿sí? Sin tantas luces de colores, sin tanto humo, sin tanto... Ojo, hay muchos que por ahí le va a molestar lo que digo, ¿sí? Por ahí le va a molestar lo que le estoy diciendo. Pero hoy en día no estamos para agradar a aquel oyente, estamos para predicar la palabra. Por eso el apóstol Pablo dice, yo golpeo mi Para cuerpo y lo despertar. pongo en servidumbre. No sea cosa que yo siendo heraldo dice, venga yo a ser eliminado también, ¿no? Entonces tengo que hacer las cosas tal cual están escritas. Por eso me da pie a la cuarta pregunta que el apóstol Pablo le dice a los Claro. romanos. Por ejemplo, Cristian, antes que prosigas, ¿Cómo, Cris? antes que prosigas, hablando Sí, de todo esto, el enemigo está encargado de adulterar la verdad, ¿no? No va a presentarnos una mentira total porque nos daríamos cuenta, sino la adultera, ¿no? Y en eso, en las iglesias incluso, también hace que quizás captemos con el agrado del hombre y el verdadero evangelio se termina diluyendo y se termina perdiendo los corazones, ¿no? Porque volvemos a Juan el Bautista, ardía en su corazón y predicaba la verdad confrontando, ¿no? Bautícense y arrepiéntanse de sus pecados, les decía. Vuélvanse porque se van al infierno. te menciono uno de Es los fuerte, dichos de pero Jesús. el verdadero evangelio es la cruz. Totalmente. A ver, uno de los dichos de Jesús, ¿sí? Fue este. Vosotros sois la sal del mundo, dice, ¿no? Si la sal se hiciera insípida, de nada sirve. Hoy en día, muchos han dejado de salar al mundo. Por eso hoy en día cuesta mucho ver. Antes, por ejemplo, hace unos años atrás veíamos que para esta fecha, y en muchos lugares había campañas. Había gente en la calle predicando el evangelio. Hoy cuesta muchísimo ver en una plaza, en algún terreno baldío, ver a alguien predicando el evangelio. Igual el amor de muchos se va a enfriar, como dice en la palabra misma. Por eso, hay muchos textos bíblicos que nosotros vemos desde Génesis. Sí. No vamos a... Claro. No quiero, A no ver, quiero hablar porque si no digo, va a pasar esto de que uno se va a ir ramificando y no quiero que nos extendamos del mensaje como que vos querés no, dar. a ver, es maravilloso. A ver, ¿qué es lo que dice Jesús? Jesús dice que no preocupéis de lo que has de hablar, porque yo haré recordar toda palabra que les he enseñado. Entonces, en muchos casos así, muchas veces viene a nuestra memoria textos bíblicos, pero no porque nosotros queremos, es porque Dios te hace recordar los textos Ahí bíblicos. está. Tal cual. Pero porque hay alguien de aquí, del otro lado de la pantalla, que necesita escuchar ese texto bíblico. Necesita escuchar la palabra de Dios.
Por eso a veces no debemos ignorar acerca, o no menosprecéis las profecías, dice, ¿no? Es necesario que nosotros profeticemos, es necesario que nosotros anunciemos. Profetizar es eso, es anunciar la palabra de Dios. Todos nosotros somos profetas, pero porque profesamos una fe. Entonces todos deberíamos seguir profetizando y seguir diciendo, Cristo viene. Cristo viene. Vos sabés que sigo con la Hay parte algo que dijiste muy lindo, profetizar la palabra. Hay otros que hacen otra cosa con los falsos profetas, por eso hay que estar justamente, como decías, sabiendo qué es lo que dice la palabra. Sí, por eso yo hoy en estos tiempos trato de no contaminar mi oído, sino de que tratar de que lo que pueda entrar en mi mente y en mi corazón es palabra de Dios. Amén. Por eso es una realidad y es algo maravilloso cuando se hace latente el Salmo, creo que es 22, si no recuerdo bien, a veces tengo tantos textos bíblicos en la cabeza, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. 23. Claro. Bueno, hay un versículo, en esos primeros versículos, dice que unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. ¿Sí? Ahora, qué importante que es el aceite sobre la cabeza, ¿no?, de cualquiera de nosotros, ¿sí? Porque ¿para qué es el aceite en la cabeza de una oveja? Es para que no se le llene de bichos, por ejemplo, la oreja. Es para que no se le llene de bichos, por ejemplo, en la nariz a la oveja, ¿sí? Es para que la mosca no venga y le eche, por ejemplo, bichos. Entonces, se le hacía eso, se le echaba aceite en la cabeza para cuidar a la oveja, para que la oveja pueda solamente oír la voz de su pastor, ¿sí? Jesús dijo, yo soy el pastor, yo soy el buen pastor. Entonces tenemos que escuchar lo que Jesús nos envía a hacer, ¿sí? Por eso, mire, vuelvo de vuelta a Romanos, ¿sí? Para no extendernos más con todo esto. En Romanos, en el versículo 15 del capítulo 10 del libro de Romanos, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Sí? Yo recién les decía que la responsabilidad es nuestra, de todo aquel que está al frente de una iglesia, de una casa de oración, aquel que está al frente de algún grupo de personas, como por ejemplo puede llegar a estar liderando un grupo de jóvenes, un grupo de damas, un grupo de caballeros, de varones. Tienen que implementar hoy en día esto, ¿sí? De poder decir, vamos a predicar el Evangelio, salgamos a predicar el Evangelio, ¿sí? Pero vos, Cris, recién decías algo, ¿sí? Y me das pie a esto, que hoy en día el diablo y Satanás, ¿sí?, se ha camuflado tanto, porque él no golpea de frente, ¿sí? Porque es un cobarde, ¿sí? Que está a veces camuflado, ¿sí?, en la iglesia, en la vida de los hermanos, en la vida de las hermanas, ¿sí? Y encontramos ese camuflaje, ¿no?, como ángel de luz. vestido de hermanos que falta de interés. Hermanos de falta de interés, no les importa, ¿sí? Por eso el versículo 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, ¿sí? No todos van a obedecer el Evangelio. No todos van a querer ser guiados, ¿sí?, por pastores, por predicadores, por líderes, ¿sí? Muy pocas personas están bajo obediencia, muy pocas personas se someten a una sumisión. Todos quieren ejercer autoridad, pero no todos quieren estar bajo sumisión, ¿sí? Bajo un liderazgo, ¿sí? Por ejemplo, Jesús a nosotros nos enseña. Sí, Cris. Porque no quieren soltar su autosuficiencia e independencia y someterse al señorío de Cristo, ¿no? Que es su Jesús. Claro,
cuando no nos sometemos bajo autoridad, bajo el señorío de Cristo, estamos, digamos, un poquito allá y un poquito acá, un poquito en el mundo y en nuestra voluntad, y bueno, al Señor le rindo esto que me o esto que sí le quiero dar. Y en el Señor nos insta a que le demos el control para que Él sea el timón, el que pilotea nuestra nave, ¿no? El que pilotea nuestra vida, para que Él verdaderamente en su reino haga su voluntad en nuestra vida y veamos los frutos de bendiciones también en nuestra vida. Porque Claro. si no le consagramos nuestra vida a darle el control al Señor, nunca vamos a ver el fruto porque estamos con un corazón dividido. A ver, Jesús hizo una oración, ¿sí? Jesús hizo una oración en el libro de San Juan, capítulo 17, creo que es el versículo 28, si no mal recuerdo, donde dice que, Señor, que ellos sean uno, así como nosotros somos uno, para que el mundo se entere la unidad que hay entre nosotros, ¿sí? Ahora, muchas veces esa unidad no se da, ¿sí? Por lo que vos bien decías y lo que estábamos leyendo recién, por falta de obediencia, ¿sí? Por eso, cuando nosotros encontramos, ¿sí? Estos pasos a seguir, y ahora te vas a sorprender con lo que te voy a decir, ¿sí? Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, siempre tratamos de que Dios nos hable y de que Dios nos revele la palabra de Dios, ¿no? Porque dice, por ejemplo, en el último versículo que hemos leído, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, ¿sí? Ahora, vos fíjate una cosa, cuando nosotros enviamos, ¿sí? Y no solamente enviamos, sino que también nosotros vamos con ellos, ¿sí? Porque es fácil es decir, vayan a predicar y vos te quedas de brazos cruzados, sino que nosotros aprendemos lo que hizo Jesús cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, ¿sí? Entonces, tomamos como ejemplo eso y nosotros decimos, bueno, vamos a predicar. Ahora, vos fíjate una cosa, si hay predicadores, va a haber personas que oigan, ¿sí? Si hay personas que oyen, hay personas que creen. Cuando hay personas que creen, hay personas que invocan, ¿sí? Es al revés de lo que hemos leído recién. Recién hemos leído que hay personas que invocan, pero no hay personas que crean. No hay personas que crean porque no hay personas que oigan. Cuando no hay personas que oigan, no hay predicadores. Pero cuando nosotros hacemos lo verdaderamente lo que tenemos que hacer, hay predicadores. Cuando hay predicadores, aparecen los oídos que quieren escuchar la palabra de Dios. Cuando verdaderamente nosotros enviamos los predicadores, aparecen las personas que verdaderamente creen. Y ahí encontramos a las personas que levantan su mano al cielo e invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí aparece un texto bíblico que se encuentra, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, amén, donde, por ejemplo, nos dice así de esta manera, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. A ver, hoy en día hay tantas creencias, hay tantas cosas, pero la realidad de todo esto es que solamente en Cristo tenemos salvación. Amén. Wow. Por eso queremos Amén. extender también la invitación a todos aquellos que nos están escuchando, a todos aquellos que nos están A viendo. toda tu congregación, te digo. A Porque toda la nos están congregación mandando les acá mando saludos, mensajitos. porque Saludos creo a que muchos todos. son los que así que les mando los saludos a todos los hermanos de diferentes lugares. Sé que son de Derqui, Moreno, José Cepaz, de allá, barrio de Loma Hermosa, Podestá, Puerta 8, San Martín. Hay muchos hermanos que se iban a conectar y sé que también del interior también hay, hermanos de Concordia, hermanos de muchos lados de las puertas de nuestro ministerio.
que el Señor me los bendiga mucho. Y bueno, quiero pasar los días de culto, si me dejás, Cristian. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos culto los días jueves y los días sábados, y ahora agregamos un culto más que van a ser los días domingos, ¿sí? Amén. Así que tenemos 3 cultos en la semana, a partir de ¿En qué las horario? 19 horas, vamos a tener culto ahí en calle Brasil, 1120, casi esquina Machado, en Loma Hermosa. Lo vamos a estar esperando y recibiendo con un fuerte abrazo y con la paz del Señor. Y bueno, y ahora prontamente ya empezamos todo lo que es la organización para la campaña, que se va a realizar ahí en Plaza Churruca, ahí en Loma Hermosa también, el día 19, 20, 21 y 22 de ahí de febrero, así que lo vamos a estar esperando a partir de las 18 horas, ¿sí? No se lo pierdan, porque van a oír palabra de Dios, vamos a estar predicando, vamos a estar anunciando las buenas nuevas de Jesucristo, para todo aquel que necesita. Alabando al Señor. Tenemos un videito Bueno. ahí cortito como para compartirles también. Ahí vamos a compartirles acerca de la campaña. Que con Cristo somos más que vencedores. Por eso a partir de este día diga, ya no más derrota para mí. A partir de hoy vivo en victoria. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Agradecida a Dios. Bueno, Cris, agradecida por tu tiempo, pastor. No tengo más que agradecerte y seguir agradecida Gracias. porque a tu congregación y a tu esposa que nos han prestado un ratito de tu presencia, nos han compartido tremendas Gracias palabras. por la palabra. Gracias por el mensaje. Cristian, ¿querés cerrar con una oración muy cortita? Nos quedan apenas minutitos. Y bueno, nos despedimos. Esto que fue el ciclo 1 en la oscuridad. Gracias. Con la presencia del pastor Cristian Suárez. Amén. Que el Señor los bendiga y oramos todos juntos y nos vamos a estar despidiendo. Señor, te damos gracias, Padre, en esta maravillosa tarde, ya noche, Señor Dios mío, te damos gracias, Señor. Bendecimos, Señor Dios mío, Padre, una luz en la oscuridad, Señor Dios mío. Que ellos sigan haciendo, Padre, un canal de bendición para todos aquellos, Padre Dios mío, que necesitan de tu salvación, Señor. Te damos gracias, Padre Dios mío, y pedimos, Padre, que seas tú extendiendo tu mano, Señor, sobre todos aquellos, Señor Dios mío, que oigan este mensaje, Señor Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, y dejamos las ricas bendiciones para todos aquellos que nos están viendo y oyendo, Señor, a través de las diferentes plataformas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias. No dejen de congregarse, de acercarse a la congregación de la campaña. Vamos a seguir compartiendo en Loma Hermosa. Y bueno, le agradecemos, pastor, este tiempo. Dios los bendiga. Saludos a la congregación. Saludos a vos que estás del otro lado. Gracias. Dios los bendiga y hasta el próximo miércoles. Búsquenos en las redes sociales y sigan compartiendo los enlaces para que se siga expandiendo el evangelio. Dios los bendiga, muchas gracias. Dios los bendiga. Este fue el ciclo. Una luz en la oscuridad. Chao, pastor. Paz en la tormenta, luz en la oscuridad, mi confianza y esperanza. Cuando el mundo tiembla a mi alrededor, tu voz me guía con tu favor.